Bien, estamos de regreso en su programa Rutas y Retos de Legalidad, hoy con el análisis de la Ley de Seguridad Interior, algunos aspectos solamente los que son más relevantes porque requeriría de una mesa de análisis. Entonces, mencionábamos, nos habíamos quedado en el concepto de seguridad interior que señala o que formula este ordenamiento que fue publicado en el diario oficial del 21 de diciembre de 2017. La aplicación de la ley propiamente corresponde al Ejecutivo Federal y sabemos que es a través de la Secretaría de Gobernación hoy quien se encarga de coordinar estas acciones, desde luego también en coordinación con las Fuerzas Armadas. Bien, recordando que las Fuerzas Armadas, como bien sabemos, son el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Una institución muy importante en este ordenamiento lo constituye la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, que es propiamente el mecanismo medular de este ordenamiento y a través del cual las autoridades locales pueden solicitar el apoyo de las autoridades federales. Aquí la ley regula este aspecto en su numeral número 11 y señala que el presidente de la República es quien puede ordenar por sí o a petición de las legislaturas de las entidades federativas o en su caso el Ejecutivo podrán ordenar se podrá ordenar por el Ejecutivo a petición de esta legislatura local o del Ejecutivo local la intervención de la Federación para llevar a cabo las acciones de seguridad interior en el territorio de una entidad federativa o en una zona geográfica del país. Para que se lleve a cabo, dice, se requiere esta declaratoria, una declaratoria de protección a la seguridad interior cuando se actualicen las siguientes hipótesis. Primero, que comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes para atenderla. Bien decíamos, hay un principio que permea a todo el ordenamiento, que es el principio de subsidiariedad. Entonces, primeramente, las autoridades competentes serían las autoridades municipales o las autoridades locales. Si bien los cuerpos policíacos locales no son suficientes para atender estas amenazas de seguridad, entonces se puede solicitar la declaratoria de protección a la seguridad interior. O bien también si se origina por la falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas y municipios en la preservación de la seguridad nacional. Entonces aquí nuevamente volvemos a ver que hay una referencia o el mezclar la seguridad nacional con el tema de la seguridad interior y como lo apuntamos desde un principio en el programa, pues se tratan de dos conceptos diferentes y no debiera de haber esta mezcla de ambos conceptos. Bien, ¿cómo se lleva a cabo esta declaratoria de protección a la seguridad interior? El presidente de la República, previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional, y aquí cabe también señalar que el Consejo de Seguridad Nacional es una institución regulado en la Ley de Seguridad Nacional, es decir, nuevamente encontramos otro punto en donde se vuelven a entremezclar ambos tipos de seguridad y, como decíamos, pues obedecen a distintas necesidades, son distintas sus finalidades también.
Sin embargo, pues para que tenga procedencia esta intervención es necesario que una vez elaborada, formulada, solicitada por parte de las autoridades locales y municipales la intervención, el presidente de la República pues somete a consideración del Consejo de Seguridad Nacional para determinar la procedencia de la intervención dentro de las 72 horas siguientes, contadas a partir de que se haya recibido la solicitud. Esta declaratoria se notifica por conducto de la Secretaría de Gobernación a una Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. E igualmente, pues se deberá formalizar su publicación en el diario oficial y en su caso también en los periódicos oficiales o en las gacetas locales. Pues se trata de un acto solemne que inclusive, como vamos a ver, las características o el contenido de esta declaratoria de seguridad interior nos va a recordar un poco al contenido del artículo 29 constitucional en cierta medida. El acuerdo de la Declaratoria de Protección de Seguridad Interior debe de contener la autoridad o institución federal coordinadora y las demás autoridades que participen. Segundo, la amenaza a la seguridad interior que se atenderá. Tercero, las entidades federativas o áreas geográficas en las que se realizarán las acciones de seguridad interior. Cuarto, las acciones que se requieran a cargo de las entidades federativas o municipios para contribuir a la atención de la amenaza de seguridad interior. Se deberá también señalar quiénes son las fuerzas federales participantes y en su caso también la determinación sobre la disposición de las Fuerzas Armadas para contribuir a atender esta amenaza de seguridad interior, las fuerzas federales participantes, las acciones de seguridad interior que se llevarán a cabo, la temporalidad de la declaratoria. Entonces, como vamos a ver, esta declaratoria está limitada geográficamente a cierta región geográfica, está delimitada también en su temporalidad, está limitada en cuanto a quienes podrán participar en atender esta amenaza de seguridad interior e inclusive puede llegarse a presentar declaratorias de protección de seguridad interior de manera simultánea o coordinada. Como ya lo habíamos señalado en la primera parte del programa, al fijarse la vigencia de cuánto va a durar la intervención, se menciona que no podrá exceder de 1 año y que en un momento dado pues tendría que hacerse una nueva solicitud o en su caso solicitar una prórroga si las condiciones continúan, solamente que pues tendrá que motivarse adecuadamente. Ahora bien, ¿de qué manera pueden intervenir las Fuerzas Armadas en un caso de amenaza de seguridad interior? La verdad de las cosas es que la ley faculta a que las Fuerzas Armadas en un momento dado pues puedan solicitar a las autoridades locales
toda la información que consideren necesarias para poder atender esta amenaza motivo de la declaratoria y de aquí que existan críticas, y pues la ley así lo refleja, sobre la posibilidad de que las autoridades civiles frente a este tipo de amenazas tengan que subordinarse a las autoridades militares. Aquí la cuestión a debatir también es no solamente los aspectos constitucionales, que si hay o no una intervención en la esfera de facultades que competen propiamente a las autoridades locales, sino también hay que poner como en la balanza. Tenemos en la realidad una situación de inseguridad y de una inseguridad a nivel local, es decir, pues lo más cercano que tiene la ciudadanía. ¿A quiénes son? Pues a las autoridades municipales y a las autoridades locales propiamente. De aquí que en primera instancia son quienes deberían de proveer de seguridad a la ciudadanía. Sin embargo, a lo largo del tiempo, ¿qué es lo que hemos podido apreciar? Que este servicio de seguridad pública brindada por autoridades municipales y estatales no ha sido eficaz, no ha sido tampoco suficiente, que muchas de las veces ni siquiera se acercan a niveles de confianza estas pues muchas veces policías municipales o policías de carácter local, y que por otro lado la delincuencia pues va creciendo, eso es evidente. Y del otro lado de la balanza, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos fuerzas armadas altamente calificadas, capacitadas para, además con los recursos necesarios para poder afrontar problemas de inseguridad. Sin embargo, también no podemos dejar de señalar que en diversas ocasiones las Fuerzas Armadas se han excedido en el ejercicio de sus funciones y se han vulnerado los derechos humanos. Entonces, pues ese es propiamente el esquema de disputa que tenemos. Un problema a solucionar, que es la seguridad pública, pero por otro lado la deficiente preparación de las fuerzas policíacas municipales y estatales, y por otro lado pues también una reticencia por una parte de la ciudadanía respecto del ejercicio de la fuerza pública por parte de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, aquí también me gustaría mencionar que las Fuerzas Armadas Federales, dentro de la capacitación que han recibido capacitación en temas de derechos humanos. Y esto es significativo y ha rendido frutos. Lo podemos apreciar, por ejemplo, en el recién presentado informe del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en donde ya estas Fuerzas Armadas Federales, que durante mucho tiempo enlistaron, más bien ocupaban los primeros lugares en los asuntos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hoy en día pues ya no ocupan los primeros lugares, son otras las instituciones que han pasado a ocupar este lugar. Y que pudiéramos pensar, a lo mejor esas instituciones tienen un contacto mayor con la ciudadanía. Sin embargo, históricamente sí hay que mencionar
que los primeros lugares en las recomendaciones en las primeras etapas de la Comisión de los Derechos Humanos fueron precisamente para las Fuerzas Armadas y hoy ya no lo es. Otro problema que nos deja ver el análisis o la lectura del ordenamiento de esta Ley de Seguridad Interior es que la responsabilidad de los servidores públicos que se constituyen como elementos de las Fuerzas Armadas, pues ahora sería una responsabilidad personal. Por ejemplo, frente a las instituciones que defienden los derechos humanos, verbo y gracia, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Ya no sería la responsabilidad del Estado mexicano, sino sería la responsabilidad de una persona, digamos, con nombre y apellido. Entonces son de las cuestiones bastante discutibles de este ordenamiento. Mándenos sus comentarios y sus opiniones a la página del Facebook Seminario de Derecho Administrativo, turno vespertino. Vamos a un corte institucional y estamos de regreso en unos minutitos con ustedes.